Espacio esperado por muchos vecinos de San Martín de los Andes, cosas que les agradecemos enormemente. Estamos nuevamente con Ana María de Mena para abordar otros aspectos que tienen que ver con nuestro San Martín de los Andes de todos los tiempos. No solamente se trata de recordar lo que fue, sino lo que también es hoy en San Martín de los Andes. ¿Cómo le va, mi estimada? ¿Cómo la trata la vida? Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, Muy ¿cómo bien. empezamos hoy? A ver. Hoy vamos a hablar de dos autores que tuvieron mucho que ver en San Martín de los Andes y que, además de los homenajes que tienen aquí en nuestro pueblo, Sí. tienen homenajes fuera y muy lejos de nuestro Ah, pueblo. bueno. Sí, 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 sí. Es bueno saberlo además, porque de algunos me he enterado hace muy poquito. ¿Pero Uno será de por eso de que nadie es profeta en su tierra? No, simplemente porque ahora las redes permiten más información, entonces yo cada vez que abordo un tema Ajá. veo a ver si hay alguna actualización y siempre aparece algo que yo no conocía, porque cada vez hay Sí, más la es más, información que hay. exacto. Pero además porque siempre estoy atenta, esa es la verdad. De lo que me enamoro y este pueblo me tiene enamorada, Bueno, a estoy ver. siempre atenta. Bueno, uno de ellos es Miguel Andrés Camino, que considerado el primer poeta de nuestro pueblo, fue un hombre educado, que sabía varios idiomas, que trabajó mucho en la prensa de Buenos Aires, trabajó en Caras y Caretas, en la revista Nativa, en la revista Fantasio, en la revista Folklore y fue corresponsal del diario La Prensa en Europa. O sea, estamos hablando de un hombre, además de muy culto, sumamente relacionado. Aquí Miguel Andrés Camino vino y vivió unos años en nuestro pueblo. Vos vas a subir a las redes hoy una foto que yo te envié, donde está con don Emilio Mailes y con don Antonio Carro. Yo estoy diciendo no, don, y en realidad en esa época los tres eran jóvenes. Sí. Pero es una de las 3 fotos que hay de Camino acá en el pueblo, por Mira, lo menos hasta ahora. ahora. Los 2 libros de poesías que editó Camino, que después fueron reeditados por editoriales prestigiosas como Editorial Losada, son de indudable raigambre cordillerana. Él habla de los bosques, del lago, de las montañas, de la flora, de la fauna, con un enamoramiento maravilloso y se traduce en lo que él escribió. Los únicos 2 libros que publicó son de origen y de inspiración en esta zona. Por eso también es muy valioso recordarlo. Acá también él fue uno de los impulsores del nacimiento de la Biblioteca Popular 9 de Julio, que nació en 1916 la idea y se concretó al año siguiente en adhesión al centenario de la independencia. Miguel Camino concurrió, tenía muchas relaciones en el teatro, en el espectáculo, en la gente de las artes plásticas, y él concurría a la Peña del Tortoni. Y un dato interesante, Benito Quinquela Martín en sus memorias recuerda que antes de la Peña del Tortoni se reunían en un bar y Quinquela dice, como era más lo que charlábamos que lo que consumíamos, un día tuvimos que irnos a otro lado porque ya nos daba un poco de vergüenza, porque eran puras charlas con un café durante 3 horas. Y ahí cuenta que los recibieron con los brazos abiertos en el Café Tortoni, que no tenía la importancia que tiene ahora, que es el café más conocido en nuestro país, es un lugar turístico que si querés ir a tomar un vaso de agua tenés que hacer fila, pedir mesa con antelación, porque hoy Claro. es un lugar turístico por la trayectoria que tiene justamente con los intelectuales. Bueno, he aquí que no solamente Miguel Camino concurría al Tortoni, porque Quinquela en sus memorias cuenta que ahí iban Luis Perlotti, Martín Malar, un montón de artistas, de escritores, Alfonsina Storni, y menciona otros que frecuentaban eran Miguel Andrés Camino y Fernán Félix de Amador cuando era corresponsal de la prensa. Debe haber sido sumamente entretenido e interesante estar en alguna de esas mesas. Estamos hablando de gente que trascendió las fronteras de su propio lugar y que además, transcurrido muchos años, siguen siendo referentes cada uno en lo suyo. Bueno, 2 sanmartinenses, llamémosle así, concurrían a la Peña del Tortoni. Digamos que también Miguel Andrés Camino, por las relaciones que él tenía,
Se juntaban mucho en La Boca. Por eso Quinquela también es uno de los referentes del Tortoni. Y en La Boca, el grupo que estaba ahí en La Boca Barracas, junto con Fortunato La Cámara, con otros artistas plásticos, fundaron la asociación Gente de Arte y Letras Impulso, una entidad que todavía hace actividad, no solamente sobrevive, sino que sigue haciendo actividad y es una de las primeras impulsoras del arte en nuestro país. Bien, Miguel Andrés Camino tiene varios homenajes en nuestro pueblo. La costanera se llama Costanera Miguel Andrés Camino. Hay una calle en La Vega, Maipú, un barrio donde todas las calles tienen nombres de escritores, también hay una calle Miguel Andrés Camino. Y la Biblioteca Popular 9 de Julio, que también fue impulsada por él, tiene 3 salas con nombres. La Sala Berta Kessler, la Sala Miguel Andrés Camino y la Sala Silenciosa Maclovia Torres. Pero Camino también tiene homenajes en otros lugares. Por ejemplo, hay una calle de Neuquén que se llama Miguel Andrés Camino, una calle en Córdoba y una calle en Buenos Aires. Además de un montón de entidades, bibliotecas, distintas entidades a lo largo del país que también llevan el nombre del Camino. En este momento me acuerdo de la biblioteca de una escuela técnica en la Luminé, pero hay muchísimas instituciones que lo llevan. Pasemos ahora al otro autor, agregando que también Camino en nuestro pueblo, en la Costanera, tiene un busto mirando frente al lago hecho por Ángel García. Ese busto se inauguró en el año 57. Hay un enorme pedrón cerca de donde están los ciervos, sí, y está el busto que hizo Ángel García. Y para subrayar la importancia, la resonancia que tuvo ese acto, cuando se inauguró en el año 57, vino la señora Ileana Lescaray, que es una figura relevante en la provincia, y trajo una carta del doctor Gregorio Álvarez como adhesión a la imposición del nombre de Camino. Esto nos habla de que Camino no solamente tuvo influencia acá en San Martín de los Andes, sino en la provincia. Por algo tiene la calle con su nombre. La otra personalidad es Fernán Félix de Almador, cuyo nombre, digamos, que fue bautizado como Domingo Fernández Bested. Y ahí recordemos que la familia es una familia muy reconocida, arraigada y querida en San Martín de los Andes, los Fernández Bested. Amador en realidad nació en Luján. Estudió en Buenos Aires, estudió en Alemania, estudió en Francia. Sus estudios se orientaron a la historia del arte, a la historia de la literatura y pasaba muchas temporadas de verano aquí en San Martín. Vos vas a publicar hoy en el Facebook de la radio una foto que es conocida, pero se lo cita poco. Se muestra en una foto de don Bruno Salamón en el primer viaje que hubo en automóvil por el viejo camino a Bariloche, donde se empantanaron por la nieve y están ahí 2 o 3 personas tratando de sacar el vehículo, y a caballo está Domingo Fernández Bested. Bueno, en ese momento creo que ya había adoptado el seudónimo Fernán Félix de Amador, seudónimo con el que hay además documentos oficiales que lo llevan, así que debe haber hecho el trámite para legalizar esa adopción de ese nombre y ese apellido. ¿Cuál fue el seudónimo? Fernán Félix de Amador. Yo no encontré nada en ningún documento, pero oí decir alguna vez que Fernán era por el apocopamiento del apellido de la familiar, que era Fernández, Félix porque alude a la felicidad, y Amador porque el amor era un motivo de su vida. Pero yo no encontré ninguna documentación al respecto, pero puede ser que sea eso, es probable. Él fue escritor, fue periodista, fue docente. Como escritor y como periodista, como escritor publicó varios libros y como periodista fue corresponsal del diario La Prensa.
otro medio al que no llegaba cualquiera, porque en general en esos años, estamos hablando de las primeras décadas del siglo pasado, para escribir en La Nación y La Prensa había que escribir muy bien, con buena ortografía, con buen estilo, respetando ciertas normas, porque eran 2 diarios tradicionales, pero bien escritos. Exacto. Bien. Fernán Félix de Amador fue docente en la Escuela Superior de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata, que después fue la Facultad de Bellas Artes. A tal punto es reconocido que la biblioteca de la Universidad de La Plata, en su Facultad de Bellas Artes, lleva el nombre de Fernán Félix de Amador. Escribió varios libros de poesía, algunos libros de ensayo vinculados con el arte y con la historia del arte, pero nosotros lo tenemos muy referenciado para nuestro corazón sanmartinense, porque él escribió Alumapu, El país de la lejanía, que son versiones, paisajes y leyendas de la cordillera austral. Y ese libro tiene una portada con una ilustración de un gran artista que fue el primero que vino acá a San Martín de los Andes con una actividad y una trayectoria consagrada, que fue Adolfo Beloc. Esa es la portada. Pero además, cuando fue el 50enario de San Martín de los Andes, la comisión del centenario le encargó a Fernán Félix de Amador la confección de una historia de nuestro pueblo. Y es la primera historia que hay de San Martín de los Andes, auspiciada por esa comisión. Cuando fue el centenario de nuestro pueblo, la Biblioteca Popular 9 de Julio reeditó ese libro, que tiene cosas muy, muy básicas, pero son las primeras que dan cuenta de la historia sanmartinense. Después llegó el libro del centenario y después llegaron otros libros. Bien, Fernán Félix de Amador en nuestro pueblo tiene una cuesta, que es la cuesta Fernán Félix de Amador, que nace aquí cerca del lago Lácar y nos lleva a lo que fue el antiguo Hotel Sol de los Andes. Pasando por el barrio Cantera. Pasando por el barrio Cantera, muy bien. Pero tiene fuera de San Martín la biblioteca, como dije, de la Facultad de Bellas Artes de La Plata, el Museo de Bellas Artes de Luján lleva el nombre de Fernán Félix de Amador, y la Academia Nacional de Periodismo, que tiene sillones con nombres de periodistas que se han destacado, hay un sillón académico que lleva el nombre de Fernán Félix de Amador. ¿Y por qué yo quise referirme hoy a estas dos personalidades? Porque fuera de San Martín de los Andes tienen monumentos. Por ejemplo, Miguel Andrés Camino tiene un relieve realizado por Luis Perlotti, un escultor importante, quizás el más importante de su tiempo, en la Mutual de Empleados Municipales de Buenos Aires. Y es un relieve muy lindo, bueno, está hecho por un artista. Pero además hay un lugar del que vos vas a publicar una foto hoy, que es una foto un poco extraña, que es del Paseo de los Poetas, que está en la Quebrada del Sonda, en la ciudad de San Juan. Ese paseo tiene, digo rara porque en realidad con plantas, con árboles, con vegetación, es una foto aérea, está formado el escudo nacional. Y dentro de ese escudo nacional, es un parque grande, hay bustos de 34 escritores sobresalientes. José Hernández, Hilario Escasubi, Esteban Echeverría, José Mármol, Guido y Espano, Miguel Andrés Camino y Fernán Félix de Amador. Y eso es una perlita porque los pone de alguna manera estos exponentes que tuvimos en San Martín de los Andes, aunque fuese temporariamente por poco tiempo, pero son muy considerados porque sentaron las bases, uno de la poesía de alguna manera y el otro de la historia sanmartinense, reconocidos a ese nivel en la Quebrada del Sonda, en ese Paseo de los Poetas. Y además, en el caso de Fernán Félix de Amador,
En el Rosedal de Palermo, también en el Paseo de los Poetas, donde hay 26 bustos, entre ellos de Borges, Shakespeare, Alfonsina Storni, hay uno dedicado a Fernán Félix de Amador. Vos vas a publicar hoy las fotos de la quebrada del Sonda, del escudo, vas a publicar una foto que yo agregué de Fernán Félix de Amador a caballo, una hermosa foto con muy linda definición, por una razón. Siempre circularon acá las mismas fotos, media docena de fotos de Fernán Félix de Amador. Y la gente de Luján y también la gente de Olivos, donde él tuvo su quinta y donde vivió, tiene un sitio histórico, y por la consideración que tienen hacia Fernán Félix de Amador, en el sitio de internet que tienen hay unas fotos preciosas. Yo te mandé una donde él está a caballo en un hermoso animal en su quinta de Olivos. Pero en el canal de YouTube, Historias y Protagonistas, vamos a publicar muchas más porque realmente son imágenes que acá son prácticamente inéditas para nuestro pueblo. Inclusive vamos a publicar una del Rosedal donde está el busto de Fernán Félix de Amador sobre su pedestal. Y también vamos a publicar, porque no había espacio para tanto en el sitio de la radio, el busto de Camino que está en la quebrada del Sonda en San Juan. A ver, quiere decir que su poesía llegó hasta allá. Y por último, digamos que Camino sigue siendo un escritor vigente. Hace poco me encontré con un sitio en Ecuador donde recordaban un aniversario de Camino. Caramba, acá lo recordamos, pero no recordamos con nada especial sus aniversarios. Sin embargo, en Ecuador, cuando llega la fecha, publican en las redes el recuerdo de Camino. Y digamos, para cerrar, porque veo que ya la hora nos va corriendo las agujas del reloj, que ellos no solamente se conocieron en la Peña del Tortoni, sino que cuando Amador escribió el libro de San Martín de los Andes, menciona a Camino como un escritor destacado y cuenta que, viéndolo enfermo, cuando le dijo yo viví un tiempo en San Martín de los Andes, la actitud de Camino fue como el de un viejo amigo por los buenos recuerdos que tenían de nuestro pueblo. De hecho, dejó acá, yo creo que hasta dejó descendencia. Hay que escarbar un poquito, pero yo creo que también dejó descendencia a Camino. Sí, yo estoy casi segura. No me animo a dar el apellido de quiénes son, pero porque hay que ir al registro civil y verificarlo, y yo, no he tenido tiempo. Todavía no fuiste. No, porque siempre me salen cosas, tengo mucha actividad y voy por lo que va saliendo. Pero me pareció interesante recordar estos dos escritores que trascendieron la frontera no solamente por la obra, sino también por los homenajes que han recibido. Y estos me parece que son novedosos para nuestro pueblo. Muchas gracias. Les recuerdo que en el canal de YouTube Historias y Protagonistas tendremos muchas imágenes y el video de esta ocasión. Nos reencontramos el jueves que viene. Chau, chau.